Hola, ¿qué tal? Mexicológicas es un proyecto de investigación en YouTube dedicado al análisis de tipo antropológico y a la difusión cultural de las artes y las ciencias por consecuencia. ¿Cómo? Mediante ejercicios de investigación. Nosotros no somos youtubers, pero sí somos investigadores de nuestra generación que asumimos el tiempo histórico en el que hemos nacido, aprovechamos las herramientas que nos propicia nuestra época y queremos en ello ir poco a poco con el correr de los videos, tratando de presentar un otro tipo de investigación a través de redes sociales. Tenemos una entrevista que hace 2 semanas realicé a Lorena Schiavon, psicoanalista brasileña, porque entre las ciencias, la psicología y la psiquiatría ocupan un lugar y el psicoanálisis en nuestro tiempo está asociado a ello. Y también porque nos llamó la atención una presentación que hizo en Locos por Lacan, del que vamos a dejar referencia aquí abajo, donde trató específicamente una cita de Lacan que dice así: Je ne dis même pas que la politique c'est l'inconscient, mais tout simplement l'inconscient c'est la politique. Yo no digo que la política es el inconsciente, simplemente el inconsciente es la política. El título de la presentación de Lorena Schiavon, donde trabajó esta cita, se llama así: Del sujeto a la subjetividad, reflexiones sobre lenguaje, inconsciente y política. ¿Cómo se escuchan los problemas psíquicos actuales desde el psicoanálisis? Problemas de emergencia social que pueden llegar a pasar como banales incluso hasta entre los medios intelectuales. Sin embargo, la vida cotidiana nos va demostrando otra realidad. Dejaré una pregunta como transversal a la entrevista con Lorena Schiavon. ¿A qué se deberá que en las sociedades de tipo Estado-Nación, que son en las que nosotros vivimos, a qué se deberá que este tipo de sociedades demanden, necesiten instituciones que cubran la salud mental de sus mismos habitantes? Esta pregunta voy a volver a ella en un apartado final después de la entrevista, que será sintético y conclusivo. La pregunta con la que abrimos entrevista con Lorena Schiavon fue sobre su trayectoria, puesto que ella estudia medicina en principio y luego va hacia el psicoanálisis. Una trayectoria poco ortodoxa, podríamos decir, para nuestro tiempo hoy, puesto que en México al menos al psicoanálisis se llega desde la psicología. Aunque esto mismo, como lo escucharemos ahora decir, en ella nos remonta a los orígenes mismos del psicoanálisis, pero escuchémosla decir y después concluyamos. Sí, es una trayectoria no tan usual, pero que nos remonta a origen de psicoanálisis con Freud, que era un médico, y Lacan también era médico. Entonces, soy psicoanalista lacaniana, soy brasileña, vivo acá en Estados Unidos, pero mi formación de base es la medicina. Y es interesante porque yo llegué a psicoanálisis a partir de un sufrimiento subjetivo. Trabajé en mi análisis personal y cuando empecé a perceber algunos efectos de esta práctica y de mi análisis, quedé me preguntando, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo puede yo hablar sobre mi sufrimiento y la analista puntuar algunas cuestiones que me hacen pensar y cuestionar algunas certezas? Entonces me quedé encantada con el poder de transformación también que la psicoanálisis ofrecía para mí y entonces inicié los estudios teóricos y la formación en paralelo a mi formación médica, porque estaba en mis planos. Gosto mucho de exercer la medicina, pero encontré na psicoanálise uma razão de ser e de viver. Entonces se proyectó como algo de un proyecto de vida. La medicina tiene un espacio, claro, ocupa parte de los mis intereses, pero la psicoanálisis fue un encuentro arrebatador en la vida. Y
Cuando empecé esta formación para entender mi propio proceso, llegué a algo no de deseo de ser analista, pero de deseo do analista, de poder contribuir com as caminhadas, os precursos daqueles que confiam seus sofrimentos a mim como psicoanalista. Então, foi um grande encontro de vida. Entonces, Lorena, ¿usted ya había escuchado, había sentido esto desde la medicina? Si se trata del sufrimiento de las personas, ¿no? Poder acompañar, intervenir de alguna manera para aliviar, tal vez podríamos decir, el malestar que pueda tener la persona. ¿Esto ya lo había sentido o experimentado de alguna manera también ejerciendo la medicina? Sí, pero son muy diferentes, muy distintas. Estudé algo de la psiquiatría y a pesar de mi especialización, mi residencia médica ser en medicina de familia, fue interesante esta escolha, porque en un primer momento as pessoas associam psicoanálisis a um sofrimento subjetivo e a algo mais relacionado à psiquiatria, por exemplo. Pero el médico de familia es el especialista en gente. Ajá, sí. Para mí, se aproximava muito mais da psicoanálise do que de la psiquiatria. Então, foi uma escolha tão bem pensada en esto. Mi interesse por este potencial de transformação são das formas da relação das pessoas com o mundo, com o linguagem. É uma outra forma de cuidado. Em medicina me apresentam um conjunto de sinais e sintomas que me indicam algo que não va bem. No va bien en los órganos, en sistemas, algo como esto. Y a partir de las hipótesis diagnósticas, teré recursos para amparar, para resolver algo de este sufrimiento. Y en psicoanálisis, tem algo a más neste proceso, porque solamente escuchar los ditos de los pacientes no nos indican a una hipótesis necesariamente o a uma causa para este sufrimiento subjetivo, pero el analista tiene que tener un efecto de lectura sobre el caso, sobre el discurso. Penso que sea mucho más desafiador. Me interesa este proceso más activo en comprender el sufrimiento y por ahí va. Alfredo Einstein, en su libro de las estructuras clínicas, se não me engano, em volume 1, ele traz uma pergunta que sempre me ha despertado interesse durante este processo de formação, que é qual é esta relação entre o médico e o psicoanalista. Foi mi gran questão. E para ele, o médico era aquele que recebia todas as demandas de sofrimento. Todas as pessoas, as famílias, direcionavam qualquer tipo de sofrimento ao médico, principalmente em tempos mais remotos. E com o advento da medicina moderna, se passa a ser uma interpretação científica acerca del sintoma, del sufrimiento, y miraba a la cura, a la eliminación del sintoma. Y nos quedamos con una pregunta, ok, y cuando no hay una evidencia laboratorial o anatomopatológica que nos muestre acá está el problema, es en este neurotransmisor o en este órgano o en este sistema, es más difícil. Llegan a algunas conclusiones como, no, usted no tiene nada. Y claro, esto pasa a ser una de las peores cosas que un paciente puede escuchar, que es una invalidación de su sufrimiento. Entonces, Einstein, él dice que el psicoanalista pasa en alguna medida a ocupar esta función social,
que ocupaba el médico, recibiendo estos sufrimientos subjetivos con estructura de verdad y más allá de un trastorno de tejidos, de células. Entonces, tiene algo que me aproxima al mismo tiempo que distancia y tiene la impresión que me siento más útil abordando el sufrimiento subjetivo con las herramientas que la psicoanálisis y la psicoanálisis lacaniana me oferta. Solo no estoy de acuerdo con Alfredo cuando habla que es la única oferta moderna, racional y particularizada. Creo que otras funciones, otros profesionales pueden recibir este sufrimiento y actuar de diferentes formas. El psicoanálisis es una de ellas. Y en mi funciones como médica, como psicoanalista, gusto de jugar con palabras de ausculto, como auscultar cardíacamente o algo de la respiración, y escucho sufrimiento. Pero mi actuación es radicalmente distinta. Ambos tienen sus efectos, pero son efectos diferentes. Claro. También hablando de distinciones entre, en este caso sería medicina y psicoanálisis, ¿no? También la práctica que usted lleva es justamente este tipo de psicoanálisis lacaniano, ¿no? Sí, sí. En el que, y para introducirnos en este texto que nos llamó la atención de usted, que tenía que ver con del sujeto a la subjetividad, ¿no? Sí. Hay una diferencia también que existe en esta práctica, en esta forma de practicar el psicoanálisis que usted tiene entre la subjetividad, como se toma en otras psicologías o tal vez en la filosofía, ¿no? Y el sujeto en este psicoanálisis, ¿no? ¿Nos podría hablar un poco de la diferencia que hay? Sí, dale, es muy buena su pregunta porque precisamos comprender con qué trabajamos. Por ejemplo, quien llega al nuestro consultorio, que bate a nuestra puerta, es una persona. Alguien que tiene un registro, una identidad, una certidumbre de nacimiento, es una persona que tiene su cuerpo biológico, que tiene sus para de las cuestiones subjetivas. Entonces, el médico recibe esta persona, trata el ser como esta persona que tiene un problema y necesita de una corrección. En cuanto a otras abordagens, y voy a hablar acá de la psicoanálisis lacaniana, es diferente porque trabajamos con el sujeto del inconsciente, no es necesariamente la persona. Para trabajar con el sujeto del inconsciente, necesitamos que esta persona hable. Entonces, actuaremos en algo que se habla para algo que, além de ser dicho es para ley. No sé cómo en español es esto, para ley, pero algo que está en la orden de enunciación, y no apenas el enunciado, o algo que no es apenas dicho, mas que carrega un dizer. Entonces, es diferente de trabajar con la persona. Entonces, es algo muy, muy fundamental. Y incluso pensando en la filosofía, ¿no? Hay una diferencia conceptual y, por ejemplo, si entendemos, ¿no?, que hay relaciones de poder, en fin, de dominación, de sistemas sociales y económicos, y cómo esto, en cuanto a efectos de realidad, que estamos inseridos en esta realidad, influencian en el sufrimiento subjetivo. Separar el biológico, el cuerpo, la persona, del inconsciente, de algo estructurado como una lenguaje, genera un problema incluso político, y es que como si el sujeto del inconsciente no estuviese igualmente marcado por las constituciones de poder, en fin. Y
cuando pensamos en la composición o algo como la formación de los objetivos, habrá algo de la realidad de los fatos que creará algo también en cuanto a realidad discursiva. Entonces, a pesar de operarnos en la realidad discursiva, precisamos entender que hay para allá de esto algo por fuera, algo de la persona, que no eres totalmente separado, aparte. Y, en fin, estas relaciones sociales en cuanto vivimos es fundamental para nuestra constitución como sujetos, no solo como personas, más también como sujetos. Aquí quisiera aprovechar hay en este texto una precisión que usted cita sobre Lacan, que me parece que el orden el inconsciente es la política y no a la inversa, ¿no? Y que esto me parece que sería su distinción con Freud, por ejemplo. Sí. ¿Puede contar un poco al respecto sobre esta frase, cómo se puede pensar? Sí, es una frase que hace un desafío para nosotros porque cuando Lacan propone, no da un contexto anterior o posterior. Acaba siendo una frase medio que isolada, que no nos fornece muchas respuestas acerca de ella. Entonces, es algo casi como en abierto para nosotros también construirnos. Entonces, Lacan hace un giro en la expresión, la política es el inconsciente. Para él, este cambio de la orden, entonces para él el inconsciente es la política, considera el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y pensando que el inconsciente es el discurso de grande otro, podemos entender acá una relación entre el lenguaje, constitución del sujeto y la política. Entonces, tienen una articulación. Ellos se articulan a nivel de significante. Esta composición es hecha por el significante, su articulación, sus repeticiones de la cadena significativa. Y más allá de la dimensión política como social, podemos pensar incluso en la relación con la ética del deseo que es con que trabajamos en psicoanálisis, y incluso el sujeto que es dividido, que es bajado, y justamente en su relación con la falta. Pensar en esta relación contraria sería decir que la política es el grande otro, y eso no sería exacto, que es más parecido con las aproximaciones que Freud hace. Ella no habla explícitamente en cuanto a política, ella evita un poco, pensando políticamente hablando. Era una gran briga para ella emprender, ya tenía suyas con la medicina y con los otros campos, pero ella habla en civilización, malestar en la cultura. Son algunas otras formas de considerar el social e incluso la política. Incluso si pensarmos política como relacionada a poder, a significante fálico, entonces esto estaba presente en Freud, pero no necesariamente articulado de la misma manera que Lacan. Y Lacan adora subverter la orden de las cosas. Entonces, cuando hace este giro, es parecido como hace con otros autores, como Saussure, como Jacobson, como todo que él toca. Su originalidad en esencia es el objeto A, pero de otros autores pega algo de la idea central y propone otra cosa, propone algo diferente, algo distinto. Entonces, para él el inconsciente es la política. Entonces es difícil pensar en cuanto a una separación absoluta, porque en alguna medida
habrá composición de batería de significantes o de tesoro de significantes, como va a postular en seminario 17. Entonces está ahí articulado estos efectos de poder, etcétera, compartirán algo de composición subjetiva. Esta siguiente pregunta que voy a hacer es una pregunta bastante grande, se podría decir. En Apola están trabajando justo con un diagnóstico de época para identificar de alguna manera el malestar social que hay, ¿no? Que compartimos de alguna manera diferentes sociedades en las que se practique o sea posible practicar el psicoanálisis, ¿no? Pero esta pregunta la lanzo ahora y luego pasamos por otras dos preguntas y volveremos a esta para cerrar con ella, porque sería en el texto, en su texto, leí sobre el sufrimiento que se trabaja en psicoanálisis, ¿no? ¿Qué tipo de sufrimiento trabaja justamente el psicoanálisis teniendo en cuenta esta relación inconsciente política, por ejemplo? ¿Cómo podríamos pensarlo? Sí, es una tensión en el campo psicoanalítico justamente por esto. Es como estar en el límite de la actuación de nuestro campo, pero no necesariamente quiere decir que no hay nada a ver con nosotros. Es diferente. Entonces el político se articula también a nuestra posición o nuestra función, no necesariamente como analistas dentro de un análisis, pero algo como también por fuera. Entonces, en psicoanálisis trabajamos con la realidad discursiva, subjetiva y relativa al sujeto del inconsciente, como hablamos ahora. Pero no podemos pasar por alto que para ser sujeto es necesario tener lenguaje. Y este lenguaje es algo que la persona hospeda. Precisamos, en psicoanálisis trabajamos con la realidad subjetiva, discursiva, relativa al sujeto del inconsciente, pero no podemos pasar al alto que para ser sujeto es necesario que tenga una persona que hable, alguien que hospede esta estructura de lenguaje, y esa persona enfrenta una realidad factual de los fatos, de las tragedias del mundo, la falta de recursos, del desamparo, y no desamparo en sentido teórico o psicoanalítico, pero desamparo en cuanto a condiciones de vida, alimentación, seguridad, educación. Entonces, existe algo para allá del sujeto del inconsciente. Y considerando la verdad como el sustituto de la realidad interior, tenemos que enfrentar la realidad exterior. Pero ¿cómo operar en esto que no está en nuestro alcance? No tenemos herramientas técnicas, por ejemplo, que nos indique cómo abordar este tipo de sufrimiento. Y antes de trabajar con este sujeto, tenemos que considerar que está en el mundo, que sufre los efectos del lenguaje, efectos de lo social, de la falta de recursos. Entonces, ¿cómo vamos a atender a alguien que pasa fome, que está faminto, que no tiene los recursos mínimos para sobrevivir? Entonces, pensar cómo podemos, no necesariamente actuar en el nivel inconsciente, pero como personas, como, no sé, como ciudadanos que somos. Entonces, era algo más distinto. En ciencias sociales trabajamos mucho cuestiones obviamente que tienen que ver con la diferencia de clases, por ejemplo. Sí. En una sociedad que es lo que construye obviamente el acceso para unos a cierto tipo de tratamiento y para otros no, por ejemplo, ¿no?
Y me gustó mucho también una parte interesante de su texto, que yo lo resumí en 3 puntos, me parece que también está explicitado así acá. Las dificultades son estos, los voy a leer como están escritos. Sí, sí. Los factores socioeconómicos que influyen en que alguien pueda tener terapia, ¿no? Sí. Básicamente. Número 1, influye en la dificultad de las personas para acceder a tratamientos relacionados con salud mental, ¿no? Ujú. Esta parte, por ejemplo, desde nosotros la antropología, tenemos cuestiones que a Pierre Bourdieu, que habla sobre los diferentes campos sociales y los diferentes usos de capital dentro de cada campo social que permiten que alguien tenga el acceso a un lugar o a otro. Por Sí, ejemplo, no sería lo mismo, el mismo capital cultural, que son 3 tipos, ¿no? Simbólico, cultural y económico. El cultural no sería igual para una persona crecida en una clase media, en una sociedad de Estado-nación, que para alguien de clase baja, ¿no? Los accesos culturales que tiene la persona de clase media son accesos a conciertos, cine, libros, el incremento de su capital cultural que le daría una ventaja con respecto a otros, incluso el conocimiento administrativo de las naciones. Las sí, clases medias parecen saber, están más informadas, tener más socializada la información sobre cómo funciona la administración y las leyes en sus países respectivos que las clases pobres, y para decirlo muy esquemáticamente, ¿no? Entonces, me parece que este primer punto, ¿no? Nos está revelando esto, si yo ¿cómo decirlo? Le apoyo, contribuyo a este punto, ¿no? sí, Desde sí. estas cuestiones de Bourdieu. Perfecto. Un segundo punto que usted mencionó es, hay pocas opciones de tratamiento psicoanalítico en la sanidad pública, dependiendo del país, y las alternativas privadas se definen por el precio de mercado. Exacto, es diferente, por ejemplo, tengo conocimiento de cómo funciona esto en París, también un poco en Buenos Aires, pero, por ejemplo, usted nos podría contar cómo, y tengo un poco de conocimiento de cómo funciona acá en México, ¿no? Pero con respecto a este punto, ¿hay ofrecimiento psicoanalítico específicamente en Brasil, en la sanidad pública? ¿Hay Sí, algo? no. Hay más iniciativas privadas que atienden a un precio social. Algunas instituciones de psicoanálisis que disponen de este espacio, algunas universidades, clínicas de escuela, pero no hay algo en cuanto a psicoanálisis en la red pública. Habría acceso en salud mental, pero más en el papel teórica do que na práctica, porque la demanda es muy grande. Entonces ainda así, son pocos que tienen acceso. Es gratuito por el SUS, no es psicoanálisis, pero es algo da psicología, algo en torno de la salud mental, pero no todos tienen acceso, tienen pocas vagas, pocos recursos. Entonces es una diferencia. Pregunto esto porque a veces podemos pensar que como se dan las cosas en nuestra sociedad son así igualmente en todas las sociedades, porque por ejemplo en París, en Francia, ¿no? Existe una institución que se llama l'EPOC, EPOC, ¿no? Las siglas en francés tienen que ver con un grupo psicoanalítico que da terapias gratuitas. Uhum. Son personas tal vez, algunas que estén en el retiro o por diferentes motivos, que dan terapia gratuita a personas que se inscriben, pero es específicamente psicoanalítico, está en siglas ahí. Esa P que va ahí en las siglas es de psicoanálisis en particular, ¿no? Sí, No es psicología en general, ¿no? No se está amalgamando con esto. pero no son iniciativas del gobierno, son iniciativas particulares. Parece que son iniciativas particulares, exactamente, sí. Sí, sí, Sin ánimos de lucro se dice, ¿no? sí, sí. Ujú. Algo no gubernamental, sí, es lo que ocurre en Brasil, es semejante. Incluso lo que estamos haciendo acá
tiene algo de ampliar las fronteras geográficas del psicoanálisis. Y esto refuerza, un instante, refuerza la importancia de aproximaciones latinoamericanas que tienen sus particularidades históricas, culturales, cuando comparan, por ejemplo, con el contexto europeo. También aquí, bueno, como este canal es antropología, reflexiones desde la perspectiva antropológica, obviamente estamos comunicando con diferentes disciplinas también. A mí me interesa muchísimo el psicoanálisis y en específico este lacaniano, ¿no? Que asume lo simbólico de alguna manera, podría decirlo muy esquemáticamente y sin tener que estar haciendo referencia constante a los órganos, al cuerpo, a la energía, sino Sí, que prescinde de estos recursos epistemológicos que tal vez en otra teorización sí, sean sí. aptos, pero en este tipo lacaniano me parece que no. Y hay en antropología un antropólogo que se llama Lévi-Strauss, que colaboró bastante con Lacan, hicieron intercambios, a eso me refiero, que es quien trae de alguna manera el pensamiento estructuralista hacia la antropología, que después va a comunicarlo con Lacan también. Y estuve revisando algunas citas de sus trabajos y están más o menos en las mismas fechas, mientras que Lacan está diciendo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, Lévi-Strauss lo está diciendo a su vez de conceptos primarios en la antropología, que son los mitos y el parentesco, que están estructurados también como un lenguaje. Esto es importante para nosotros porque se empieza a tratar de prescindir de la terminología biologicista para explicar estos fenómenos que ocurren, que en antropología tenemos el concepto de cultura, ¿no? Que es el más utilizado, el cual no está en los individuos, en las personas de carne y hueso exactamente, sino más bien es como una especie de tablero que tiene posiciones en los que personas que nacen van encarnándose en esos lugares. Los mitos y el parentesco son semejantes. Y, por ejemplo, una cuestión interesante ahí para finalizar es que los mitos no son pensados ya nada más como cuestiones que pertenecen, imaginarias, fantasmáticas, ¿no? Que pertenecen a personas salvajes llamadas hasta ese momento, ¿no? Sino que la concepción comienza a ser otra. El evolucionismo comienza a perder fuerza en esta forma de pensamiento estructural de la antropología. Hasta el punto que lo que decimos en una cultura, las palabras que repetimos, los fraseos que repetimos, se convierten también en la mítica que repetimos y reiteramos todos los días en nuestras sociedades, ¿no? Por ejemplo, uno de esos son las groserías. En México tenemos en específico esa grosería que es de chinga tu madre. Esta es una cuestión que se repite constantemente, funciona de alguna manera como tótem, sostiene la estructura lógica de México, de alguna manera también. Entonces, nos parece que la antropología también puede contribuir a la reflexión de estos elementos que en el psicoanálisis lacaniano se están dando, como por ejemplo el sujeto justamente, ¿no? Porque el sujeto es tomado como asunto, entonces, y es un asunto social, ¿no? No nada más le corresponde a una persona, sino que esta persona llega con el sufrimiento que ha construido a partir de las relaciones que haya llevado. Sí. No sé si me doy a entender hasta acá. Sí, hace mucho sentido. Incluso que Lacan hizo la aproximación con el lingüista en Saussure, y algo que mantiene a lo largo de toda su obra es la relación con los estructuralistas. Entonces, tiene algo que despertaba su interés y que algunas veces quedan en un lugar menos importante en la teoría, pero precisamos avanzar. Sí, claro, porque la apuesta sería tratarlo, pienso, pregunto, tratar los asuntos, dado que no hay
O sea, el asunto no le pertenece a una persona. Este asunto que viene con su sufrimiento a Sí, terapia está construido a muchísimas manos. O sea, el alcoholismo no es cuestión nada más de la persona, sino también de las empresas que hacen el alcohol, la publicidad, la cultura, cómo se relaciona con el alcohol. sí. Entonces, mi pregunta sería esta, ¿no? ¿No podríamos estar notando ese que colinda ahora el sujeto del psicoanálisis con la antropología y que este sujeto, este asunto, justamente tuviera que ver con un asunto social? Sí, perfecto. E incluso solo un punto es que, por ejemplo, cuando hay algo del sufrimiento subjetivo con algo do social, por ejemplo, el racismo, algunos analistas tienden a conducir como algo individual, personal, algo identitario, y no es el camino. Y esto es negar la existencia del racismo en cuanto a construcción social de esto. Entonces, es muy importante esto que habló porque es contra la técnica. Apenas isolar en cuanto, oh, no, es un problema puramente suyo, no hay nada que en base a eso, no, hay el racismo estructural que comanda las relaciones, etcétera. Ujú, ujú. Y que efectivamente uno no puede terminar por, o sea, lo que he entendido hasta ahora de las lecturas sobre casos clínicos es mucha gente ya viene con el sentimiento de culpa. Sí, Y entonces decirles que ellos son absolutamente responsables de ese sufrimiento del que están pasando me parece que no es productivo, ¿no? No sé usted qué piensa. incluso no solamente no es productivo, como es danoso. Esto ¿Cómo? es Perdón. como es danoso, como perjudicial. No, Claro, sí. no es apenas que no tiene efecto, pero es perjudicial. Dale una marca a más en este sufrimiento, un sufrimiento que no será validado por el Ujú, analista. ujú. Entonces es algo aún más grave entender por ejemplo, la responsabilización subjetiva, que sería algo como esto. Por ejemplo, también podríamos entender, ¿no? Para volver a esta pregunta con la que quería ir cerrando, sobre el sufrimiento específico que trata el psicoanálisis. Y si llegáramos a esta comunicación entre antropología y psicoanálisis, entender que los asuntos que se tratan tal vez, ¿no? Pudieran ser sociales, ¿no? Como en Sí, Apolas apuesta por el diagnóstico de de época. época. Uno de los elementos que está produciendo el sufrimiento en la clínica, me parece, es justamente la creencia en el yo como todopoderoso, el que es capaz de hacerlo todo por sí mismo y que se centra sobre sí mismo, pues el malestar justamente, ¿no? Está en él, se dice, ¿no? No Sí. sé qué piensan al respecto. Si las psicologías del yo están contribuyendo a solucionar el malestar, o al contrario, podría parecer que a veces lo nutren. Sí, pienso que la solución a este impasse estaría en articulaciones con la antropología, con articulaciones colectivas. Ujú. Sí, como psicoanalistas no tenemos recursos para promover cambios sociales, apenas utilizando los recursos de la psicoanálisis, pero como ciudadanos de la polis, sí, en cuanto a sujetos sociales, en cuanto analistas que no desconsideran el intercambio entre la cultura, lo inconsciente, el social, lo inconsciente. Entonces, hay algo que precisa estar articulado, pero las soluciones no pasarán por estos individualismos. Creo que sea algo más colectivo y la construcción, una herramienta muy rica para esta articulación colectiva es, por ejemplo, la antropología. Muchas gracias, Lorena. De verdad que ha sido bastante nutritivo estar escuchando toda su conversación porque a mí me parece que su trayectoria personalmente es bastante interesante y motiva, impulsa hacia esta cuestión de la transformación que el psicoanálisis puede proporcionar, ¿no? Porque Sí, viene sí, inmediatamente que apenas le estaba preguntando sobre su trayectoria profesional, pronto comenzaron a aparecer los términos, ¿no?
Sí, ya estamos en el movimiento, por así decirlo. es Y lenguaje. el lenguaje. Y justamente eso es lo que quisiéramos también este canal, ¿no? Que son esta suerte de esperanza, tal vez, de transformaciones, de subjetividades, sea a nivel colectivo, sea que todavía existen posibilidades para vivir tranquilamente todos juntos de alguna manera, ¿no? Que sí es Sí, posible sí, todo. es comprender la complejidad del Mm, sujeto, de la persona, del social y del sufrimiento. mm, sentimiento. Bueno, pues muchísimas gracias, Lorena. Yo que agradezco. Muchas gracias por quedarse hasta el final de esta entrevista. Hemos resaltado, entre comillas, citas, frases que son necesarias para ir entramando las conclusiones que a continuación presentaremos. La pregunta transversal a esta entrevista, que fue dada en la introducción, fue la que podemos ver ahora mismo, que dice: ¿a qué se deberá que en las sociedades de tipo Estado-Nación exista esta necesidad de crear instituciones para la salud mental en sus mismos habitantes? La medicina y el psicoanálisis no abordan el sufrimiento de la misma manera. Mientras la medicina trata el cuerpo, el psicoanálisis lacaniano se enfrenta al sujeto, que, como escuchamos decir con Lorena Schiavon, no se trata de la persona que lo sufre. Pero si el inconsciente no está solo en el individuo, sino también en la estructura social, ¿sigue siendo correcto hablar de salud mental? Esta es una de las cuestiones que nos intriga después de haber revisado la entrevista con Lorena Schiavon. Primeras conclusiones. El problema de la salud mental. La definición médica es limitada, como lo hemos escuchado, puesto que la medicina define la salud con estructura biológica. Como segundo punto destacado es que lo mental tiene limitaciones también. Mental se asocia con el cerebro y lo individual, pero el inconsciente no se limita a la anatomía, como lo hemos escuchado con Lorena Schiavon. Como tercer punto, tenemos un cuestionamiento fundamental. ¿Podemos seguir usando una definición médica para algo que escapa a su dominio? Acción. Segundas conclusiones. Psicoanálisis y lo público. El psicoanálisis no está aislado de la política ni de la economía de la sociedad de Estado-nación que le permite existir, como lo hemos escuchado. Un segundo punto que contribuye a esta temática construida para síntesis: la relación con el Estado y las políticas de salud impactan tanto a los psicoanalistas como a quienes buscan terapia. Es decir, tanto el psicoanalista como aquellas personas que buscan terapia se encuentran en posiciones sociales dentro de una estructura social en donde, si se tienen ciertos tipos de capitales, como intervenimos nosotros con los conceptos de Bourdieu, uno podrá tener acceso a convertirse en psicoanalista o poder tener acceso a una terapia de tipo psicoanalítica. Y como tercer punto, a este apartado es: si la estructura genera malestar, ¿cómo repensamos el papel del psicoanálisis en lo social? Y dado que la antropología sí hace agenciamiento social, ¿pueden colaborar en la definición de sujeto? Terceras conclusiones: antropología y transformación social. La intervención antropológica. La antropología ha intervenido en la transformación social. Por lo que respecta a México, tenemos los movimientos indígenas y los movimientos campesinos, en los cuales ha contribuido de manera directa e indirecta la antropología. Sin embargo, el psicoanálisis en principio no ha tenido estas demostraciones de agenciamiento. Sin embargo, una clave importante que nos deja Lorena Schiavon a comenzar a pensar sobre los niveles de agencia que pueden llegar a tener tanto el psicoanálisis como la antropología, como un tercer elemento mediador, nos parece bien destacar que no podemos, como psicoanalistas, dice ella, pero sí como ciudadanos de la polis. Pues el inconsciente, agregamos nosotros, no es solo individual, es político. Para cerrar, retomemos. Si el malestar es estructural,
¿La cura no puede ser solo individual? Es hora de cuestionar si salud mental nos ayuda a entender el problema o si necesitamos otro concepto. Las preguntas que pusimos aquí no cierran, abren. Sin embargo, no quisiéramos terminar sin dejar una última pregunta. Si el inconsciente es la política, entonces el inconsciente no está en un consultorio, sino en una polis.